La escultura tiene la capacidad de transformar un espacio en monumento, ¿no? Es decir, cuando tú colocas una obra sobre un lugar que hasta ese momento no tenía un sentido particular, después de ese acto, eh, el espacio se transforma, ¿no? Y adquiere un sentido, un significado. Esa misma operación puede funcionar a la inversa, de modo que sea el espacio el que transforme a la escultura. Eh, la gente tiene maneras muy particulares de interpretar esos monumentos, hay como especie de código, ¿no? Es decir, es muy conocido incluso entre los niños la idea de que si el caballo está sobre dos patas, el héroe murió en combate; si está sobre sus cuatro patas, murió, sí, fue muerte natural, cosas así, ¿no? Y entonces el hecho de transformar y resignificar esa idea que tenemos en torno a la estatuaria era, era atractiva para mí, ¿no? Es decir, desdibujar esos sentidos con los que normalmente estamos acostumbrados a ver la escultura en el espacio público, y invitar al espectador a interpretarlos de una manera diferente al interior de la galería, es decir, en un espacio completamente diferente, donde un espacio mucho más analítico, es decir, transitamos la ciudad en una especie de enajenación y quizás no prestamos suficiente interés a lo que nos están diciendo estas esculturas, pero inevitablemente al interior de una galería yo creo que estás invitando al espectador a indagar un poquito más en lo que está presenciando, ¿no? En la escena que está presenciando. Y como te decía ahorita, inevitablemente esto no transforma el objeto, la situación en la que está el objeto, la circunstancia que lo rodea, la misma relación que establece con el público, que es diferente a la que establece con el público, con el transeúnte, transforma al objeto y empieza a narrarnos historias diferentes, historias nuevas, historias que creo yo más relacionadas con nuestra percepción actual de la realidad. Es decir, deja de hablarnos de la épica de determinado personaje, de la grandiosidad de la obra de alguna persona, y nos aterriza en una historia quizás un poco más, más íntima, más relacionada con sentimientos eh, más, más profundos, ¿no? Amor, humor también en las piezas. Es como tomar un objeto que de alguna manera sí, la historia lo ha desteñido, lo ha deslavado, ¿no? Le ha quitado quizás un poco su sentido, y entonces recolocarlo en un nuevo contexto inevitablemente adquiere un nuevo significado, y la operatoria es más o menos similar. Hay una idea de Baudelaire que a mí siempre me ha fascinado, que es que es decir, el arte tiene un alma que es inmutable, y lo que se transforma es el cuerpo, ¿no? Y entonces yo creo que, basándome en esa idea, si la intención siempre está un poco más allá de la morfología de la pieza, a mí no me parecía es decir, eh, no era un freno para mí, es decir, yo no entendía ninguna problemática en usar esta estética en función de un comentario que se atinara más al tiempo que corre, ¿no? En estos momentos. Yo creo que en un primer momento la intención siempre fue emular a los grandes maestros de la escultura, precisamente. Nunca me sentí tan cautivado por otros medios como la pintura o los nuevos medios que los conocería más adelante. Eh, ya después, estando en el nivel superior, y en los últimos años de la academia, por supuesto, uno se va enterando de que el mundo del arte es mucho más complejo que eso, que ha evolucionado del siglo XIX para acá muchísimo con las vanguardias, y en la contemporaneidad los medios se volvieron muy diversos. Y sí, pero yo sentía que ya había dedicado demasiado tiempo a a hurgar en el pasado, y y aprender cosas técnicas, y estaba como demasiado enamorado de eso como para renunciar a ello
sin que el acto creativo dejara de ser algo atractivo para mí, ¿no? Y en ese mismo hurgar de la historia descubrí que, que la historia se iba superponiendo como en capas, ¿no? Es decir, una frase que a mí siempre me resulta fascinante, que es la idea esta de que somos enanos en los hombros de gigantes. Yo creo que no podemos reinventar la historia desligándonos de todo lo que tenemos detrás, ¿no? Y entonces a la larga yo, por tener sentirme apasionado por este tipo de estética, sentía la necesidad y creía en el valor que pudieran tener este tipo de formas a la hora de tú abordar una obra y colocarla en un contexto más contemporáneo. Y entonces al final lo que me invento es como una especie de hibridación entre estas formas más tradicionales, mezclándolas con comportamientos un poco más contemporáneos. Es un grupo de piezas que nacieron ya hace algún tiempo, yo creo que son anteriores al 2019, las primeras ideas que empecé a manejar en torno a esta manera de ver la escultura, ¿no? Que nacieron quizás en un ejercicio mucho más lúdico, donde en algún momento descubro que la manera en la que tú colocas al objeto transforma su significado, la idea que tenemos de él. Y en algún punto te hablaba de una pieza que se titulaba Zip, el sustituto del perdido boli, que era un perrito equilibrista, un perrito de circo que se equilibraba sobre una pelota de circo. Y entonces a mí me fascinaba la idea esta de que si el perro real tiene la capacidad de equilibrarse, pero cuando tú lo mimetizas, lo transformas en escultura tal cual, es decir, la imagen pareciera idéntica a los ojos de la gente, pero es incapaz de sostenerse sobre la bola, es incapaz de equilibrarse. Y entonces al ponerle, inevitablemente el perro va contra el piso, ¿no? Y se crea una imagen súper enrarecida. Y entonces yo creo que, es decir, en esa idea de que no es lo mismo una silla que la reproducción de una silla, en alguna manera misteriosa, esa reproducción de lo real tiene la capacidad de impresionar al espectador. Y entonces también agregándole este pequeño matiz de rareza, inevitablemente a mí me funcionaba como una especie de anzuelo que inevitablemente invitaba al espectador a profundizar más en el sentido que pudiera provocar esas escenas que iba creando. Particularmente para las piezas de la muestra, siempre salían de estos ensayos, ¿no? Hacía versiones en pequeño formato de las esculturas, que en su mayoría son bustos, y entonces precedía al acto expositivo, es decir, o al propio acto creativo, es decir, a la hora de ya llevar las esculturas a una mayor escala, un momento de juego, un momento donde yo iba probando situaciones, y a mí me resultaba súper interesante cómo una misma pieza podía generar diversidad de lecturas en dependencia de la situación en la que tú la ibas colocando. Y nada, de ese primer momento y ensayaba muchas maneras, y entonces me iba quedando con las que me resultaran más interesantes o las que evocaran una historia particular, ¿no? Que despertara determinada sensibilidad o generara determinadas conexiones en el imaginario mío personal, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Es una cosa que no me interesa tanto. También porque siempre dentro de la obra he tratado de alejarme un poco del contexto, es decir, no quiero atar demasiado las problemáticas que pueda topar mi trabajo a nuestra circunstancia, específicamente en Cuba. Yo creo que es una obra que puede discursar de diferentes lugares del mundo,
que puede ser un comentario pertinente para la historia de vida que esté viviendo gente en diferentes ciudades ahora mismo. Mi obra está muy enfocada en el género del paisaje. Como paisajista me interesa mucho acercarme a lugares que desafían, que de alguna manera desafían nuestros conceptos de tiempo y espacio. Lugares que tienen una carga de atemporalidad. La pintura tiene esta condición de ser atemporal y quizás por eso me gusta utilizar el lenguaje de la pintura para acercarme a estos espacios atemporales. Y pintarlo es como habitar un espacio en libertad, u ofrecerle a estos lugares esa cualidad de libertad. Me llama mucho la atención cómo el paisaje es capaz de condicionar y de transformar las civilizaciones, las sociedades, y al mismo tiempo cómo las civilizaciones son capaces de transformar el paisaje. Este juego me resulta muy interesante. Me gusta mucho representar las emociones que hay detrás de las formas y de los fenómenos. Estos espacios públicos tienen una característica que es muy interesante, y es cómo la política se vuelve religiosa y de alguna manera este tipo de arquitectura manifiesta el miedo a la libertad. Es decir, es muy curioso lo que somos capaces de hacer los seres humanos, lo que somos capaces de construir y de hacer por temor a la libertad. Entonces, pintar estos lugares que han sido construidos, estos espacios arquitectónicos construidos por el temor a la libertad, pintarlos es una manera de liberarlos, ¿no? Porque los pinto con esa apariencia de libertad. Trato de que las formas y el espacio sea una sola cosa y no ver el espacio como algo que separa las formas, sino como el espacio como algo que une y no que separa esto y aquello. En el caso de las obras que se presentan aquí, que son obras que pertenecen a diferentes series, pero series que han estado enfocadas en espacios públicos cubanos, espacios públicos que han sido construidos durante estos últimos 60 años. Son espacios con los que convivimos a diario, espacios con los que crecimos y que me han llamado mucho la atención por la carga que tienen, ¿no? Esta levedad que tienen, esta solemnidad precaria que tienen estos espacios. En el caso de los anfiteatros que se suelen utilizar para actos públicos, en cada escuela hay uno, en cada pueblo los podemos encontrar para actos públicos, actividades culturales, discursos políticos, pero que cada vez están más en desuso y entonces tienen una apariencia así como metafísica, ¿no? Tienen estas cualidades de las que hablaba ahorita, al igual que estos parques que se suelen construir en espacios donde se ha caído un edificio y queda este espacio ocioso,
y construyen un parque que no tiene ningún sentido arquitectónico, ¿no? Y al final no cumple ninguna función, la función que realmente debe cumplir un parque. Y lo otro también son estos monumentos precarios con los que crecimos viéndolos en las escuelas, en los parques, donde quieran. Y es interesante porque en Cuba, es decir, donde yo veo el origen de estos espacios, es muy interesante porque en Cuba sucede una cosa, y es que al principio de la revolución la religión es abolida, ¿no? Es prohibida, y entonces se cambian los lugares sagrados, se cambian por lugares históricos, los dioses y los santos se cambian por héroes, ciertas fechas religiosas se cambian por fechas históricas, y estos espacios de alguna manera describen esto que sucedió en Cuba, ¿no? Y lo que me gusta de estos lugares, o lo que me llama la atención, es la carga religiosa que tienen, porque a pesar de ser lugares puramente políticos, son lugares que tienen una carga muy religiosa, tienen esta apariencia sagrada, y es muy interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo me gusta la precariedad que los caracteriza. Creo que nosotros dos, incluso decir, trabajando desde aristas tan distintas, a la larga como que insistimos en rescatar ese espacio público, ese espacio que permanece en la memoria, pero que de alguna manera ha sido invisibilizado, ¿no? Yo creo que en el caso de él vuelven como espacios míticos, ¿no? Con una carga ahí casi religiosa, y entonces al traerlos a la galería es una manera como de resucitar algo casi muerto, ¿no? Es decir, inevitablemente al filtrarlo por nuestra mirada, por nuestra manera de entender las cosas, trae una manera muy singular de percibir esos fenómenos, ¿no? Yo creo que también es súper importante la labor de ustedes como curadores, ¿no? Es decir, el encontrar esa conexión es decir, una conexión que quizás nosotros en ningún momento percibimos, ¿no? Que mis esculturas pudieran ser las estatuas que ocuparan esos espacios, es decir, son espacios que están desprovistos de personas, desprovistos de... Es decir, es un espacio más bien ocupado por el vacío. Encontrar esa conexión en que pudieran ser mis estatuas las que ocuparan esos espacios, complementarnos de esa forma, me parece súper pertinente, y creo que a la larga se adecua muy bien a las intenciones que tenemos nosotros individualmente, ¿no? Es muy interesante el diálogo que pueda surgir entre la obra de Gabriel y mi obra, porque son dos obras realizadas en dos lenguajes muy tradicionales, como es la pintura y la escultura, y esto es muy interesante, la verdad. Esto de alguna manera puede hablar de la pertinencia que ambos lenguajes pueden tener en la contemporaneidad. Pasa una cosa interesante, y es que la obra de Gabriel es hecha con figura humana, y esta figura humana sugiere de alguna manera un emplazamiento, sugieren un espacio, y es lo contrario a mis pinturas, que no tienen la presencia de la figura humana como forma, pero los cuadros de alguna manera sugieren la presencia de la figura humana.
Y, y hay algo que de alguna manera se resume en las dos obras y es la idea de lo que hablaba ahorita, de cómo el espacio es capaz de conectar, ¿no? Las ideas más que separar. Y esto es algo que es muy bonito en el diálogo con ambas obras. Yo creo que es muy poco común encontrar este tipo de estéticas al interior de una galería y eso, es decir, en un contexto donde la mayoría apunta en otras direcciones, estéticamente hablando, causa un particular interés en el espectador. Y entonces, a la larga, yo creo que lo que hago es invitar al público a reflexionar en torno a esos volúmenes que ocupan los espacios públicos que inevitablemente tanto su presencia como su ausencia influyen en la manera en la que vemos y entendemos la historia, la idea del líder, la idea del héroe, la idea de nuestros paradigmas. Hay una cosa en común en ambas obras y es la idea de lo anónimo. En el caso de las esculturas de Gabriel, estos personajes anónimos que logramos asociar a estos monumentos públicos, pero realmente son entidades anónimas. Y en el caso de mis espacios públicos, que están inspirados en lugares reales, pero tienen una apariencia de anonimato, ¿no? Puede ser cualquier lugar de estos que habita en nuestra memoria. Y es interesante este diálogo que se crea y esta idea que habla de la no identificación, de lo impersonal que resulta todo esto. Y esa falta de identificación que es muy común en nuestro presente.